Bienvenidos, somos integrantes del grupo 1AM1 perteneciente a la carrera de Ingeniería en Aeronáutica, impartida en la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. El presente trabajo de investigación, dirigido por la profesora Becerra Manrique Juan Edith, en conjunto con los asesores Euclides Ivanov Torres Jaimes y Juan Castro Rentería. La problemática en la que nos basamos para el desarrollo de dicha temática fue cómo comprender el comportamiento de la superficie alar durante el despegue en condiciones de temperatura y presión estándar, es decir, temperatura de 15 grados centígrados y presión de una atmósfera. A partir del planteamiento del problema, se formuló el objetivo general con el que se estuvo trabajando durante el desarrollo de la investigación, el cual fue comprender el comportamiento de la superficie alar en un simulador de vuelo, a través del cálculo de los grados que tienen los dispositivos hipersustentadores de un avión A320 para estudiar su efecto durante el despegue en condiciones de temperatura y presión estándar. Durante la recopilación y síntesis de información se estipularon objetivos particulares para poder adentrarse a temas específicos que fueron de suma importancia para la realización del proyecto. Como primera instancia, se tuvieron en cuenta el análisis de las dimensiones y características de la superficie alar para su comprensión, así como de las condiciones de dinámica de fluidos, sustentación y resistencia en la que se encuentra el cuerpo alar, por medio de la comprensión analítica de los fenómenos presentes. La identificación del cambio en la estructura alar de la aeronave A320, realizando una investigación general para comprender el motivo de su modificación en la superficie, mediante la relación con su diseño derivado en la aeronave A320 Neo. Asimismo, se buscó proporcionar a los interesados en el tema una introducción teórica para una mejor visualización y comprensión de las funciones y partes del ala, e identificar de una manera adecuada los elementos de una superficie alar. Se decidió abordar este tópico de investigación debido a la dificultad que algunos alumnos tienen para comprender ciertos temas enfocados al curso de aeronáutica, ya que en la población del grupo solo el 27.58% cuenta con previos conocimientos aeronáuticos. Esto nos llevó a crear una herramienta de estudio centrada en el perfil alar de una aeronave A320 para facilitar su aprendizaje, haciendo uso de un software de simulación de vuelo para tener un estudio más dinámico, empleando condiciones TPS. Con esto establecido, nos propusimos investigar si el comportamiento de la superficie alar durante el despegue en condiciones estándar puede comprobarse mediante el uso del simulador X-Plane. Para comprender este proyecto, primeramente debemos de ubicarnos en el aeropuerto seleccionado para realizar las pruebas en nuestros simuladores. Utilizaremos el Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, ubicado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México, o por sus siglas en ICAO, Mike Papa Romeo. Este aeropuerto destaca por ser uno de los pocos que se encuentran a 20 pies sobre el nivel del mar. Además, la pista 22 se enfila hacia el océano, otorgando la posibilidad de realizar un despegue más estable y controlado, ya que no debemos de hacer alguna maniobra para evitar montañas u obstáculos que se interpongan en nuestra trayectoria de despegue. Como no podría ser de otra manera, utilizaremos algunas cartas aeronáuticas para ubicarnos dentro del aeropuerto, para de esta manera obtener dimensiones de la pista, dirección de la pista, al igual que las limitaciones que se encuentran dentro de su espacio aéreo, y de esta manera realizar una prueba más precisa. Cabe mencionar que uno de los simuladores que utilizaremos está avalado por la FAA, la Agencia Federal de Aviación, dándonos completa seguridad de que dichos resultados serán lo más parecido a la realidad. La carta que más utilizaremos es la carta de aeródromo. Para nuestro proyecto, esta es la más importante, ya que podemos ver un croquis el cual incluye distancia, avisos y frecuencias. Gracias a esta carta podemos sacar la distancia que el avión necesitará para hacer su recorrido desde el reposo hasta que éste se encuentra a 10 metros sobre el terreno. La segunda carta que nos fue de gran ayuda fue la de Radar Minimum Altitude, ya que nos indica la elevación del aeropuerto y su relieve colindante en un radio de 10 millas. Observando dicha carta, nos percatamos que la altitud permitida en el rumbo de pista, que es 220 grados, es de 1800 pies. Por lo tanto tendremos, como ya lo mencionamos, un despegue suave y controlado. Las condiciones meteorológicas son muy importantes,
Por lo tanto, hemos modificado el clima en nuestro aeropuerto y las condiciones son las siguientes: 15 grados Celsius de temperatura, una atmósfera de presión que en el avión se indica como 29.92 pulgadas de mercurio y un viento en calma, lo cual significa que lleva una velocidad menor a 5 nudos y prácticamente es despreciable para el avión. La aeronave saldrá con su máximo peso permitido de despegue. En el caso del A320 es de 78 toneladas, una configuración de flaps 1 y el proceso será el siguiente. Número 1. Quitamos el parking brake. Número 2. Verificamos que tengamos flaps 1. Número 3. Comprobamos que tenemos la misma dirección que indica la carta 220, que es la dirección de la pista. Número 4. Aplicamos potencia al 60% de los motores y una vez estabilizados, meteremos la potencia al full. Número 5. Al llegar a la velocidad de rotación, tiraremos del joystick para elevar la aeronave. Lo que buscamos es tener de 10 a 20 grados de inclinación en el horizonte artificial. Número 6. Observaremos el altímetro y al llegar a los 10 metros detendremos la simulación. Una vez realizados estos 6 pasos, aprovecharemos la ventaja del simulador que nos permite ver el exterior de la aeronave. Pondremos una vista satelital y observaremos en qué punto de la pista la aeronave llegó a los 10 metros sobre el terreno. Tomando medidas y con la escala de la carta podremos calcular dicha distancia, además de que previamente estaremos cronometrando la maniobra de despegue. Utilizaremos la herramienta de medición de Google Maps para corroborar la información que sacamos de la carta y del simulador. En la parte de fórmulas y procedimiento aplicado para poder comprender el despegue de la aeronave Airbus A320 se consideraron las siguientes variables. En primera instancia, los intervalos de distancia que fueron considerados fueron denotados con la letra X minúscula, para que por otro lado los intervalos de tiempo correspondientes fueran considerados con la letra T minúscula, y estos acompañados de los subíndices correspondientes al intervalo que se está analizando. Como primer intervalo denotado con el subíndice G minúscula del término en inglés ground, por su traducción al castellano, distancia en tierra, que es decir, la distancia que la aeronave recorre estando completamente en tierra. Como segundo intervalo denotado con el subíndice R mayúscula del término en inglés rotation y por su traducción al castellano de rotación, la cual hace referencia a la distancia recorrida por el aeronave habiendo levantado la nariz para poder comenzar el proceso del despegue. Como tercer intervalo denotado con el subíndice TR del término en inglés transition y por su traducción al castellano de transición, que hace referencia a la transición curvilínea al proceso de la aeronave para comenzar a elevarse. Y finalmente como cuarto intervalo denotado con el subíndice CL del término en inglés climbing y por su traducción al castellano de elevación, referente a la distancia que recorre el avión para poder lograr una altura de apantallamiento. Al obtener tanto los intervalos de distancia como de tiempo correspondientes, estos estarían sumando para obtener una distancia total y un tiempo total, denotados como X y T respectivamente con su subíndice TO. Entre otras variables consideradas como lo es el coeficiente de rozamiento entre las llantas y el concreto seco de la pista, que este sería denotado con la letra griega mu, equivalente a 0.8. Por otro lado, el ángulo de elevación denotado por la letra griega gamma minúscula. Así como las diferentes velocidades desarrolladas en el trayecto del despegue, estas se denotaron con la letra V mayúscula con sus subíndices correspondientes al intervalo que se está analizando. Cabe mencionar que hay más variables a considerar, las cuales fueron desarrolladas en las fórmulas intermediarias y que serán mencionadas a medida que éstas sean desarrolladas. Por lo tanto, las fórmulas que se muestran a continuación para poder comprender el despegue de la aeronave Airbus A320 fueron obtenidas del Flight Performance of Aircraft de Shiva Kumar Oha, publicado por el American Institute of Aeronautics and Astronautics Air Corporation. Entonces, para la realización de los cálculos se siguieron 3 pasos. Como primero se calcularon las velocidades y las fórmulas intermediarias, para poder de esta manera calcular el desplazamiento total y finalmente el tiempo total, y que estos pudieran ser comparados respectivamente con el simulador. Como primer paso tenemos que determinar la velocidad de despegue de la aeronave Airbus A320. Esta indicada por la letra V mayúscula, subíndice LO por las siglas en inglés liftoff o su traducción al castellano despegue. Pero como se nota en la fórmula de las variables de peso, densidad denotada por la letra griega ρ
S referente a la superficie alar y el coeficiente de sustentación máximo, habría que conocer primero el coeficiente de sustentación máximo, en donde tendríamos que aplicar la primera fórmula intermediaria del coeficiente de sustentación máximo. Sin embargo, hay una variable que aún no se conoce, que es la velocidad de stall, que hace referencia a la velocidad de pérdida o a la velocidad mínima de vuelo estable para la cual la aeronave aún es controlable. Esta determinada por el manual de vuelo del Airbus A320, igual a 71.55 metros sobre segundo. Entonces, una vez que ya conocemos la velocidad de pérdida o V subíndice stall, podemos aplicarla a la fórmula del coeficiente de sustentación máximo, siendo este el cociente de 2 veces el peso del avión. Recordemos bien que el peso es diferente de la masa, por lo tanto las unidades que consideraremos son newtons. Dividido entre el producto de la densidad del aire a nivel del mar, como ya considerado, multiplicado por la superficie alar, multiplicado por la velocidad de pérdida o velocidad de stall que ya obtuvimos, lo cual nos estaría dando que el coeficiente de levantamiento máximo, que sería adimensional, igual a 1.99368629.3. Ahora, volviendo a la fórmula de la velocidad de despegue, tendríamos que aplicar ya los conceptos que fuimos obteniendo por medio de las fórmulas intermediarias, en donde ahora una vez más estaríamos obteniendo el cociente de 2 veces el peso del avión. Recordemos una vez más que las unidades son newtons, dividido entre el producto de la densidad multiplicado por la superficie alar por el ya obtenido coeficiente de sustentación máximo. Una vez obtenido este cociente, habría que obtener la raíz cuadrada de este y multiplicarlo por la constante K. La constante K, que sería determinada como el cociente de 1 del producto del aspect ratio entregado directamente por el Airbus A320, es decir, característico de esta aeronave, multiplicado por la constante de eficiencia de Oswald, que también es característica del Airbus A320, dándonos una constante K igual a 1.15. Entonces, al aplicar los cálculos matemáticos, estaríamos obteniendo que la velocidad de despegue sería de 82.287 metros sobre segundo. Ahora, para poder obtener la sustentación de la aeronave Airbus A320, habría que aplicar la fórmula que se muestra en pantalla, en donde ya conocemos las variables que se solicitan para poder hacer este cálculo. Sin embargo, lo que no conocemos es el radio de transición, denotado por R mayúscula subíndice TR, el cual sería obtenido del cociente de la velocidad de despegue al cuadrado previamente obtenida entre el valor de la gravedad por 0.15. En este caso, el valor de la gravedad que se consideró para hacer los cálculos es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, aplicando la división, estaríamos obteniendo que el radio de transición del Airbus A320 en su fase de despegue sería de 4.601.529303 metros. Ahora que ya conocemos el radio de transición, podemos aplicarlo a la fórmula de la sustentación del Airbus A320, que es la suma de el peso del Airbus A320, no olvidemos una vez más nuestras unidades de newtons, más el cociente de la masa multiplicado por la velocidad de despegue al cuadrado dividido entre el ya obtenido radio de transición, entregándonos así una sustentación del Airbus A320 de 879.957 newtons. Y para poder obtener el arrastre producido por el Airbus A320, este sería determinado por el producto de 1/2 de la densidad del aire multiplicado por 0.7 veces la velocidad de despegue al cuadrado por 0.6 veces la superficie alar, entregándonos así un total de 14.924.41441 newtons de arrastre del Airbus A320. Ahora, para calcular el desplazamiento total, primero nos vamos a enfocar en la distancia en tierra, o bien XG. Esta se calcula por medio de un cociente. Primeramente, en el numerador encontraremos el peso por la velocidad de despegue al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y en el denominador encontraremos F empuje menos D arrastre menos el coeficiente de rozamiento por la diferencia del peso menos L, que es la sustentación del avión, obteniendo así una distancia en tierra de 838.206895.8 metros. Posteriormente, para encontrar la distancia de transición, o bien XTR, debemos de hacer el producto entre el cociente de la velocidad de despegue al cuadrado
entre 0.15 veces la gravedad por el seno del ángulo de elevación. Y para calcular este ángulo de elevación debemos de hacer un cociente de la diferencia de F menos D, o bien empuje menos arrastre, entre el peso máximo. Y finalmente obtendremos una distancia de transición de 20.43 metros. Posteriormente, para obtener la distancia de rotación, o bien XR, simplemente debemos de multiplicar por 3 la velocidad de despegue para obtener así una distancia de 246.861 metros. Y finalmente, para obtener la distancia de elevación, o bien XL, debemos de hacer un cociente. En el numerador encontraremos una diferencia del high screen menos el high transition, o bien la altura de apantallamiento menos la altura de transición. La altura de apantallamiento es equivalente a 35 pies, o bien 10.688 metros, mientras que la altura de transición es equivalente al cociente de la distancia de transición por el ángulo de elevación entre 2, que nos da así 2.6 metros. Todo esto lo dividiremos entre la tangente del ángulo de elevación, dándonos como resultado una distancia de elevación de 1608.373211 metros. Finalmente, para calcular el desplazamiento total, basta con hacer una suma de cada una de las distancias obtenidas anteriormente, sumando así la distancia de recorrido en tierra, más la distancia de transición, más la distancia de rotación, más la distancia de elevación, dándonos como resultado un desplazamiento total de 2721.371267 metros. Posteriormente debemos de calcular el tiempo total. Para ello primero nos enfocaremos en el tiempo de recorrido en tierra, o bien TG. Para ello debemos de hacer un cociente. En el numerador encontraremos la multiplicación de el peso por la velocidad de despegue entre la gravedad, y en el denominador encontraremos F menos D menos mu por W menos L. F, que es el empuje, D, que es el arrastre, mu, que es el coeficiente de rozamiento, W, que es el peso máximo de despegue, y L, que es la sustentación, dándonos así un tiempo de 20.55 segundos. Posteriormente, para calcular el tiempo de transición, debemos hacer un cociente de el radio de transición por el ángulo de elevación entre la velocidad de despegue, dándonos así un tiempo de 16.10 segundos de tiempo de transición. Continuando con el tiempo de rotación, o bien TR, este es equivalente a 3 segundos. Y finalmente el tiempo de elevación, o bien TCL, es equivalente a un cociente. En el numerador encontraremos la distancia de elevación, o bien XL, y en el denominador encontraremos un producto, que es la velocidad de elevación por el coseno del ángulo de elevación, dándonos así un tiempo de 18.73 segundos. Y finalmente, para calcular el tiempo total, basta con hacer una sumatoria de cada uno de los tiempos obtenidos anteriormente, sumando el TG, o bien tiempo de recorrido en tierra, más el tiempo de transición, más el tiempo de rotación, más el tiempo de elevación, dándonos así un tiempo total de 58.39267918 segundos. Obtención de resultados. Finalmente, una vez aplicado las fórmulas y el procedimiento para comprender el despegue de un avión Airbus A320, obtendremos un tiempo total de 58.39 segundos, una distancia total de 2.721.37 metros y una velocidad de despegue de 82.287 metros sobre segundo. Ahora llevemos estos resultados a la práctica en nuestros simuladores y observemos si tenemos el mismo resultado tanto analíticamente como prácticamente. Left 10 Alpha, 0.9, Delta 31.
right 070, and we're showing Como podemos observar, en el simulador nos dio 1.45 millas, lo que es igual a 2.35 kilómetros. El tiempo promedio que obtuvimos es de 58 segundos. Conforme el proyecto iba en marcha, las necesidades que se presentaron para continuar con su desarrollo nos fueron encaminando a enfocarnos en el análisis de las variables que tienen lugar durante la etapa del despegue del avión, donde pudimos notar que los grados de los dispositivos hipersustentadores se daban de forma implícita, de manera que se consideró oportuno realizar los cálculos correspondientes a esta etapa del vuelo. Luego del desarrollo del proyecto, los cálculos realizados y las pruebas llevadas a cabo en el simulador, obtuvimos que los resultados teóricos conseguidos a través del uso de fórmulas y los arrojados por el simulador de vuelo son semejantes de manera parcial, ya que dos de las tres incógnitas más relevantes dentro del análisis del comportamiento de la superficie alar se cumplieron, es decir, los resultados fueron iguales para ambos casos, siendo estas el tiempo total y la velocidad de despegue. Por otro lado, la distancia total obtenida mediante el uso de fórmulas y el simulador fueron diferentes. En consecuencia, por medio de una retroalimentación y discusión realizada acerca de los valores obtenidos, se llegó a la determinación de que estas similitudes podrían deberse principalmente a dos factores. Factor número 1. Coeficiente de rozamiento. Este es un factor de valor cambiante, contrario a la naturaleza constante que se le otorgó en los cálculos, puesto que conforme el avión avanza, su valor disminuye por efecto de la sustentación generada para que la aeronave se vaya despegando del suelo y pierda contacto con el piso. La distancia de rotación, ya que esta variable no se ve involucrada en muchos de los ejercicios de aerodinámica que nos sirvieron de guía, por lo que se cree que el simulador tampoco las toma. De cualquier forma, estas solo fueron especulaciones, en tanto no fueron confirmadas mediante cálculos e indagaciones posteriores a lo que se obtuvo, de manera que queda pendiente el averiguar cuál es el factor que afecta la diferencia de la distancia dada por los cálculos y el que arroja el simulador. Finalmente podemos concluir que la hipótesis planteada y que encaminó nuestro proyecto se cumplió parcialmente gracias a estas diferencias, pues conseguimos determinar algunas de las variables que se planteaban encontrar. Sin embargo, nuestro proyecto se ve limitado en la explicación de las divergencias entre las variables restantes.